reaccionando a qué pasó con MTV de icono musical a traicionar a sus espectadores. Tradicional ahora, ¿no? ¿Y si te dijera que MTV surgió gracias a una banda de mentira, una idea robada de Nickelodeon y un tipo que convenció a Wall Street de invertir millones en algo que no existía? Que la cadena que convirtió a Madonna, Nirvana y Eminem en dioses del pop arrancó con solo 165 videoclips, la mayoría reciclados, y 30 de ellos eran del mismo artista. Esta es la historia de cómo Ah, un canal caray. marginal, creado por jóvenes sin experiencia y rechazado por toda la industria, terminó definiendo el estilo, la actitud y la música de varias generaciones. Pero también es la historia de cómo se traicionó a sí mismo, se entregó al reality y acabó convertido en un loop eterno de bloopers y nostalgia. Bienvenidos a Corotero. Hoy te contamos cómo A nació, ver. reinó y cayó el canal más influyente de la cultura pop. Pues eso es exactamente lo que pasó. La historia arranca a fines de los años 70, Ajá. cuando Michael Nesmith, miembro de The Monkees, una banda de los 60 que fue diseñada para verse bien en televisión antes que sonar bien en vinilo, ideó un pequeño programa llamado Pop Clips. La premisa era simple: pasar clips musicales como si fueran videoclips, pero sin que todavía existiera el concepto de videoclip moderno. Nesmith lo vendió a Nickelodeon y allí empezó todo. El experimento funcionó. La gente no quería cambiar de canal. Warner Amex se dio cuenta del potencial de ese formato, y ahí es donde aparece el segundo gran nombre de esta historia: Bob Pittman. Pittman era joven, ambicioso y, sobre todo, entendía algo que casi nadie en la industria veía venir: que la imagen estaba a punto de volverse más importante que el sonido. Junto a John Lack, un ejecutivo de Warner Amex, empezó a moldear la idea de un canal de televisión que transmitiera música las 24 horas del día. No Ay. conciertos, no entrevistas, solo videos. Ah, o sea, entonces yo pensé que no tenía mucho, que era ¿cómo se dice? Un programa reciente que salió en los 90 o 2000, pero vi que no, que la idea fue desde hace mucho tiempo. Interesante. Una idea tan absurda que el propio presidente de MCA, Sidney Sheinberg, se paró en una conferencia y gritó: "No te daremos nuestra maldita música". Pero la idea ya estaba en marcha y la maquinaria se empezó a aceitar. En noviembre de 1979, durante la primera Video Music Conference organizada por Billboard, Lack presentó oficialmente la propuesta de un canal 24/7 de videoclips. Lo llamó Music Television, un nombre tan simple que parecía tonto, hasta que no lo fue. En ese evento, la industria no lo tomó en serio, pero Pittman y su equipo sí. La financiación vino por parte de Warner Amex Satellite Entertainment Company, una joint. Fíjense que como en los 70, 80, 90, cómo lideraba el tema musical. Digo, en ese entonces, pues no había mucha tecnología. A lo mucho eran, conciertos, todo giraba, o la mayoría de las cosas giraban a eso. Y gente que, pues no tenía como tal para una televisión. Digo, en ese entonces, iba directamente a los escenarios. O también iba a los programas de televisión que como este salió, fue éxito en ese entonces porque lo presenciabas en vivo. Qué tiempo, la verdad. Venture entre Warner Communications y American Express. Con un capital inicial de $25 millones, formaron un equipo joven, irreverente y sin experiencia en televisión tradicional. Su objetivo era tan claro como suicida: cambiar la forma en que los jóvenes consumían música, creando un formato nuevo que aún no existía. Pero había un problema gigante: no existían suficientes videos musicales. Nadie hacía videoclips. ¿Para qué, si no había dónde mostrarlos? Cuando el equipo de MTV empezó a preparar el lanzamiento, se encontró con una cruda realidad. Solo tenían 165 clips disponibles, y para peor, 30 de ellos eran de Rod Stewart. El primer catálogo de A la MTV fue un bestia. Frankenstein de videoclips británicos, presentaciones grabadas de programas como Top of the Pops, material promocional reciclado de los 70 y un puñado de videos de artistas nuevos que estaban dispuestos a experimentar.
Algunos de esos primeros videos eran directamente extraños, como el de Whip It the Divo, con estética de rancho sadomasoquista, o el críptico Once in a Lifetime de Talking Heads, con David Byrne bailando como un predicador poseído. Pero eso fue una bendición disfrazada. Como los artistas mainstream no querían participar, MTV empezó como una ventana para lo raro, lo alternativo. Ahora sí que muchos agarraron la oportunidad y dijeron, a ver, total, de algo a nada, prefiero algo. Por lo menos si se me cataloga como raro o algo por el estilo, pues vamos a ello a ver qué sucede, no pierdo nada. Y les funcionó gracias a este tipo de programas. Lo nuevo, y sin querer, se convirtió en el refugio de toda una generación que no se sentía representada en la televisión tradicional. La inspiración estética también fue clave. Pittman y su equipo contrataron a diseñadores gráficos y animadores que venían del mundo del arte experimental y los comerciales de alto impacto. El logo de MTV, la M maciza y la TV garabateada como con marcador, fue diseñado por Manhattan Design y se convertiría en uno de los iconos visuales más reconocibles del siglo XX. La consigna visual, caos controlado. Y así, en medio de improvisación, falta de contenido y un entusiasmo casi infantil, nació lo que sería el canal más influyente de la cultura pop. La medianoche del 1 de agosto de 1981 no parecía especial, pero para un puñado de hogares con cable en Nueva Jersey, fue el comienzo de una revolución cultural. Ahí te das cuenta que mucha gente tenía esa demanda de sacar su disquera, sacar lo que tenían para hacerse virales. Y obviamente esto para mí fue lo mejor. O sea, le das a los músicos, a los solistas, a los cantantes, etcétera, etcétera, un lugar en donde se puedan expresar entre comillas y donde pueden sacar sus éxitos. Ahí te va ahí te va tu momento, te lo doy y listo. Ahora sí que expláyate. Y realmente, como dicen, cuando la oportunidad se te presenta, tienes que tomarla. La pantalla mostró imágenes de un cohete despegando, un astronauta colocando una bandera con el logo de MTV y una voz en off, seca, decidida, soltó la frase: Ladies and gentlemen, rock and roll. Acto seguido, apareció el primer videoclip emitido en la historia de la televisión por cable, Video Killed the Radio Star de The Buggles. Un disparo simbólico que anunciaba el nacimiento de una era y la lenta muerte del reinado radial. Pero detrás de ese inicio épico, la realidad técnica era caótica. Los primeros días de emisión fueron un desastre. Las cintas se atascaban. El sonido iba por un lado y la imagen por otro. A veces había minutos enteros de pantalla negra porque los VJs estaban cambiando manualmente un VHS. Literalmente, MTV emitía desde un cuarto técnico con reproductores de videocassette caseros. Y eso no era lo peor. Cuando MTV salió al aire, muchos videos se pasaban 10 o 12 veces al día. Los primeros VJs tampoco eran figuras televisivas. De hecho, la cadena... Wow, mis respetos porque el famoso dicho que es así. Haz con lo que tienes y no te esperes para tener lo que necesitas. Y ellos, aunque dejaran un ratito la pantalla negra, aún así siguen con su programa o con sus videos musicales. Ahí te das cuenta que la gente como tal, el hambre es la que triunfa, la que dice, ¿sabes qué? Aunque pase esto, pues ya no, vamos a ir resolviendo las cosas poco a poco y vamos a seguir mejorando para que esto sea lo que nosotros buscamos. Les dijo que no dejaran sus otros trabajos porque no sabían si esto iba a durar. Pero funcionó, porque Martha Quinn, Alan Hunter, Nina Blackwood, Mark Goodman y J.J. Jackson no parecían presentadores. Eran gente real, joven, imperfecta, y eso los hacía creíbles. Eran parte del mismo caos al que se estaba sumando la audiencia. Sin embargo, había un problema más grande que los errores técnicos. Nadie veía el canal.
MTV estaba disponible en menos del 25% del país, y las grandes compañías de cable se negaban a incluirlo. Decían que era un canal sin valor comercial y demasiado raro para sobrevivir. Entonces Bob Pittman y su equipo decidieron tirar la casa por la ventana. Con un último salvavidas de $2 millones en publicidad, lanzaron una campaña que lo cambiaría todo. I Want My MTV. El plan era simple pero agresivo. Poner a megaestrellas como Mick Jagger, Pete Townshend, Madonna o Billy Idol en cámara, mirando directo al espectador y diciéndole que llamara a su proveedor de cable. El que arriesga no gana, mira. Inteligentes salieron. Ahí te das cuenta de que ahora sí que el tomar riesgos es parte de... Fue una jugada sin precedentes, convertir al espectador en activista comercial. Y funcionó. Las líneas telefónicas colapsaron. Miles de jóvenes exigieron tener MTV. En cuestión de meses, los operadores empezaron a incluirlo en sus paquetes básicos. En 1981, MTV estaba disponible solo en unas 2 millones de casas. Para 1983 ya llegaba a más de 17 millones de hogares en AIL. Con la audiencia creciendo, el efecto en la industria fue inmediato. Las ventas de discos subieron hasta un 20% para artistas que tenían rotación en MTV. La televisión ya no solo mostraba música, la televisión hacía música. Y si no estabas en MTV, no existías. Bandas como Duran Duran, The Police, Pat Benatar o Blondie explotaron visualmente antes de que sus canciones sonaran en la radio. De pronto, los músicos no solo tenían que sonar bien, tenían que verse bien. Y los adolescentes copiaban todo: peinados, ropa, gestos, maquillaje. MTV empezó a dictar moda. Se convirtió en el código cultural de una generación que, por primera vez, estaba viendo lo que escuchaba. Aún así, algo oscuro empezaba a flotar en el aire. Wow, es el éxito que estaba pasando, pero no todo tiene un final feliz. Nada de lo que pasa en la vida real es un cuento de princesas o de Disney. Había un grupo entero de artistas que no aparecían nunca en pantalla. Ninguno era blanco. MTV nació con una promesa: mostrar música las 24 horas. Pero en su versión inicial había algo que no estaba mostrando: rostros negros. Durante sus 2 primeros años al aire, MTV prácticamente no emitió videos de artistas afroamericanos. Y esto, en plena explosión del funk, el soul y el naciente hip hop, no pasó desapercibido. La excusa oficial del canal era que estaban enfocados en el rock y que no había suficientes artistas negros haciendo ese género. Pero eso era una cortina de humo. La realidad era más incómoda. MTV tenía miedo de alienar a la América blanca del Medio Oeste, como lo reconocieron más tarde algunos ejecutivos del canal. El cantante Rick James fue uno de los primeros en denunciarlo abiertamente. En la Billboard Video Music Conference de 1981. Tómala, ándale, ¿ya ves? O racismo. Es que, bueno, a ver, en Estados Unidos o hasta la fecha siempre hay esa parte de la discriminación. El tono de, el tono de piel, todo ese tipo de, situación. Siempre ha surgido, incluso en las historias, en las películas, en los relatos. Siempre hay esa discriminación, incluso hasta ya algunos de plano pues sacan puras parodias de ahora sí que los tonos de piel y todo para que pues llegue a todo público, pero sí siempre ha sido así. Acusó a MTV de racismo por negarse a programar su icónico video Super Freak, pese a que ya era un éxito en radio. James no se quedó callado, pero se encontró con una industria temerosa de enfrentar el tema. Muchos artistas lo apoyaban en privado, pero evitaban pronunciarse públicamente por miedo a represalias. Todo cambió en 1983, gracias a una figura inesperada: David Bowie. En una entrevista en vivo con el VJ Mark Goodman, Bowie interrumpió el diálogo para lanzar una crítica directa e incómoda. Estoy asombrado por la falta de artistas negros en su canal. ¿Por qué es eso? Goodman, visiblemente nervioso, respondió con evasivas. Estamos trabajando en eso, pero también debemos considerar a ciudades del Medio Oeste que podrían asustarse si ven a Prince o demasiadas caras negras.
La entrevista se volvió viral antes de que existiera el concepto de viral. Fue un momento televisivo incómodo, pero necesario. Sin embargo, lo que terminó de romper la barrera no fue una entrevista ni un discurso, fue Michael Jackson. En 1900... Es que, a ver, ahí siempre o sea, te pasas los valores e incluso tu ética por el arco del triunfo y prefieren no hacer eso. O sea, siempre van a poner pretextos. Siempre, siempre. Y lo vuelvo a decir, es parte de esa cultura americana, tristemente. Fuck you. 82, Jackson lanzó Thriller, un álbum revolucionario que mezclaba pop, funk, soul y rock. El primer video que propuso para emitir fue Billie Jean, dirigido por Steve Barron, con una producción sencilla pero magnética. Jackson caminando por la calle mientras las baldosas se iluminaban a su paso. Un concepto visual inspirado en el mito del rey Midas. Costó $50,000 y fue grabado en pocos días. A la MTV bestia. rechazó emitirlo. ¿La razón? No encajaba con su línea editorial rockera. Era, en esencia, el mismo argumento que habían usado para ignorar a Rick James. Pero esta vez, la industria respondió. Walter Yetnikoff, presidente de CBS Records, la discográfica de Jackson, llamó furioso a los directivos de MTV y lanzó una amenaza brutal. O ponen a Michael Jackson en rotación inmediata o retiro todos nuestros videos del canal. Y si no lo hacen, voy a los medios y les digo que MTV se niega a pasar a artistas negros. El 10 de marzo de 1983, Billie Jean fue emitido por primera vez en MTV. El resultado fue explosivo. La audiencia se disparó. El video se volvió uno de los más pedidos del... Ahí, pues como todo, ¿no? Por su culpa de la discriminación, no tomaron oportunidades. Hubieran tomado mucho más oportunidades y otra cosa hubiera sido esto. Ahora, sabes que sí. Y al final vas a tener a lo mejor un poquito menos de tu público, pero mucho más del otro público. Y obviamente eso se va a volver más viral y al final vas a tener audiencia. Pero pues ya ves, los americanos como siempre. canal. Y el álbum Thriller pasó de éxito a fenómeno. Superó las 70 millones de copias vendidas, convirtiéndose en el disco más vendido de la historia. El segundo video, Beat It, fue incluso más ambicioso. Jackson reunió a Crips y Bloods reales para grabar una escena de baile y pelea entre pandillas. Lo pagó de su propio bolsillo. El resultado fue tan potente que MTV organizó su estreno en horario estelar, 31 de marzo de 1983. Pero la obra maestra llegó al final de ese año. Thriller, dirigido por John Landis, con un presupuesto cercano a $900,000, se convirtió en el videoclip más caro y más influyente de la historia. Era cine, era teatro, era espectáculo. MTV no solo lo emitió, lo convirtió en evento, en fenómeno, en religión pop. Y con eso, Michael Jackson rompió la barrera racial de MTV. Desde ese momento, el canal no pudo seguir ignorando al talento afroamericano. Rápidamente llegaron Prince, Whitney Houston, Run DMC. Más adelante, todo un tsunami llamado hip hop. Lo que empezó como una política no oficial de exclusión, Folio les faltó. terminó con una rendición pública. La presión de artistas, ejecutivos y audiencias obligó a MTV a abrir su programación. Pero no por voluntad propia, lo hicieron arrastrados por el éxito, el dinero y por la vergüenza. Ese fue el primer gran escándalo público de MTV, y también el primero que los obligó a evolucionar. A mediados de los 80, MTV dejó de ser una curiosidad cultural para convertirse en un imperio visual. Si los años 60 tuvieron a Woodstock y los 70 a la fiebre disco, los 80 pertenecían a MTV. La cadena no solo transmitía música, dictaba tendencias, creaba ídolos, redefinía la estética juvenil y, sobre todo, movía millones. Y si había alguna duda sobre su influencia, en 1984 llegó la consagración definitiva, los MTV Video Music Awards. Se celebró el 14 de septiembre de 1984 y no fue una entrega de premios cualquiera.
Fue un espectáculo diseñado para mostrar al mundo que MTV ya no seguía reglas ajenas, las escribía. Y fue ahí donde ocurrió uno de los momentos más icónicos y escandalosos de la televisión de los 80. Madonna, vestida de novia, con un corsé blanco, ligas y crucifijos, se arrastró por el escenario interpretando Like a Virgin, simulando un orgasmo en vivo frente a millones de espectadores. El resultado: escándalo nacional y fama instantánea. Madonna solo recibió una nominación esa noche, pero no necesitó ganar nada. Se robó el show, se convirtió en la reina de MTV y A la bestia, no quiero saber qué clase de persona era. Pero, órale, les digo, o sea, cuando aprovechan la oportunidad y lo dan todo, ahí se ve. Pero cuando no lo hacen y se quedan con el hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, pues te vas a quedar como arregado o vas a tener ese ciclo vicioso y no vas a poder avanzar, tristemente. Pero ahí se dan cuenta de que a veces la vida solo requiere un momento y una oportunidad para que destaques y llegues a hacer lo que quieres. marcó el inicio de una tradición. Los VMAs como el escenario de lo provocador, lo incómodo y lo inolvidable. Otros ganadores de esa noche incluyeron a The Cars con You Might Think, video del año, y David Bowie, quien se llevó mejor video masculino por China Girl. Bowie, Madonna, Prince y MJ. MTV los usó, y ellos usaron a MTV. En su apogeo, MTV era mucho más que un canal musical. Era una plataforma de lanzamiento global. Según cifras de la época, la rotación constante en MTV podía aumentar las ventas de un álbum entre un 20% y un 40%. Algunas discográficas incluso comenzaron a presupuestar los videoclips no como gastos, sino como inversiones publicitarias puras. ¿Querías llenar estadios? Primero tenías que aparecer en MTV. Artistas como Bon Jovi, Guns N' Roses, Whitney Houston, George Michael y Cyndi Lauper no solo se volvieron estrellas, se volvieron omnipresentes. Y eso abrió la puerta a nuevos formatos. En 1987, MTV lanzó su primera señal fuera de Estados Unidos, MTV Europa. Luego vendrían MTV Asia, Brasil y en 1993 MTV Latinoamérica, cuyo primer video fue We Are South American Rockers de Los Prisioneros, una declaración de identidad desde el minuto 1. Cada región adaptó el canal a su cultura, pero sin perder el ADN MTV. Rebeldía. Ahora sí que los latinos al final. Pero bueno, o sea, cabe mencionar de que era una época difícil en México, ya que pues hubo ciertas situaciones en esos momentos de México, pero bueno, la verdad, les digo, yo pensé que como tal el programa no tenía mucho, creo, o sea, pensé que se ha quedado a los 90, pero no, ya tenía tiempo y simplemente se estaban consolidando. Juventud y estilo. MTV se convirtió en un idioma universal. En 1988, MTV finalmente abrazó el hip hop con la llegada de Yo, MTV Raps. Conducido por Fab Five Freddy, Ed Lover y Dr. Dre, el programa trajo al mainstream Dr. Dre, los que juegan GTA, Dr. Dre. a figuras como Public Enemy, NWA, Eric B. and Rakim y Ron DMC. Era irreverente, urgente, crudo Polio. y conectó con una audiencia que MTV había ignorado por años. Un año antes, en 1987, otro submundo también encontraba su espacio. Headbangers Ball, el show que le dio un hogar al metal. Desde Slayer hasta Metallica, desde Anthrax hasta Pantera, el programa se convirtió en el santuario de las guitarras afiladas y los cuernos en alto. Ambos programas demostraron que MTV ya no era solo para el pop blanco de clase media, era un monstruo con múltiples cabezas. Durante estos años, el canal no solo influía en la música, imponía moda, lenguaje, estética, peinados, ropa, expresiones, todo pasaba por el filtro MTV. Las marcas lo sabían y por eso empezaron a inundar el canal con patrocinios dirigidos exclusivamente a la juventud. Coca-Cola, Levi's, Pepsi, Nike, todos querían entrar al mundo MTV. La publicidad evolucionó. Ya no se trataba solo de vender productos, sino de vender estilo de vida.
MTV era el puente entre la adolescencia y el consumo masivo, y nadie lo cruzaba sin pagar peaje. Para finales de los 80, MTV era la referencia absoluta de la cultura pop juvenil. A la bestia, no manches, o sea, ahora sí que pasó por todo, pero empezó literalmente con los blancos. Oye, qué buen dato, la verdad me parece excelente saberlo porque ahí te das cuenta de que aprendes la lección y ahora le vamos a seguir innovando, y así tiene que ser. Tenía premios propios, programación temática, impacto internacional y un ejército de VJs que eran más famosos que algunos músicos. No era solo un canal, era una religión. Y como toda religión dominante, empezaba a enfrentarse a su primer dilema existencial. ¿Cómo seguir siendo rebelde cuando ya eres parte del sistema? Pero ese dilema vendría después. Por ahora, MTV estaba en la cima del mundo. Y desde allí, el vértigo aún no se sentía. Para 1985, MTV ya era un fenómeno cultural, una máquina de influencia global y el canal más imitado por publicistas y marcas. Pero había un detalle que nadie desde afuera veía con claridad. MTV apenas ganaba dinero. Sí, convertían músicos en superestrellas. Sí, sus programas tenían audiencias millonarias. Pero el modelo de negocio tenía una grieta peligrosa. Los videoclips eran gratis. Las discográficas entregaban los videos sin cobrarle al canal, asumiendo que la exposición generaría ventas. Y tenían razón. Un video en alta rotación en MTV podía duplicar o triplicar las ventas de un álbum. Pero todo ese beneficio caía del lado de las disqueras y los artistas. MTV solo podía monetizar con publicidad, y aunque las marcas estaban interesadas, eso no alcanzaba para sostener el crecimiento exponencial que el canal estaba teniendo. Tómala. Bueno, ahí sí le faltó planeación. Ahora sí que todo se escuchaba tan bonito y decimos, era una empresa exitosa. Pero casi, casi, lo más importante, los que nos dan miedo a algunos, o a todos, o la mayoría, no sé, el cobrar, o mira, te hago un presupuesto, te doy, o págame tanto, te das cuenta que es el crecimiento y listo, o sea, sales beneficiada y pum, pero sí se les olvidó lo más importante. Pero bueno. Fue en ese contexto que apareció Viacom. En 1985, el gigante mediático compró Warner Amex, la empresa matriz de MTV, por $326 millones. Con eso, el canal pasaba oficialmente a formar parte de uno de los conglomerados más poderosos del entretenimiento A la global. Y bestia. con el nuevo dueño llegó una nueva lógica. Había que rentabilizar la marca MTV como fuera. Viacom no pensaba como un romántico de la música, pensaba como una corporación. Claro. ¿Y qué vio? Que MTV tenía a la audiencia más difícil de alcanzar de toda la industria, los jóvenes entre 12 y 34 años. Una audiencia que no miraba CNN, que no leía diarios, que no confiaba en los adultos, pero que seguía cada segundo de lo que MTV ponía al aire. Ese era un tesoro que valía oro para los anunciantes. La cadena empezó a transformar su grilla, no solo para aumentar su atractivo comercial, sino para generar contenido exportable y fácil de patrocinar. Ya no bastaba con emitir música, había que producir experiencias. Por eso, los festivales como MTV Spring Break pasaron a convertirse en eventos gigantes, con cobertura en vivo, merchandising, patrocinadores y alianzas con marcas como Pepsi, Lips y Coca-Cola. Cada bikini en pantalla era una oportunidad publicitaria, cada escenario, una vitrina de branding. O sea, entonces los que crearon, hasta lo que yo estoy entendiendo, los que crearon MTV ya se retiraron, o sea, les compraron la franquicia o la empresa, entre comillas, y listo, o sea, con eso, ¿sabes qué? Nos retiramos, cada quien con su mansión y vámonos. En paralelo, comenzaron a vender los derechos de sus programas más populares a otros países. Shows como Remote Control o MTV Unplugged fueron sindicados y replicados en decenas de idiomas. MTV empezó a generar ingresos por algo que hasta entonces no existía en su ADN, contenido propio. Pero no todo era un viraje total. La música seguía siendo el alma del canal y todavía era su principal fuente de relevancia. La diferencia era que ahora esa música generaba dinero por múltiples vías. Las discográficas lo entendieron también. Ya no veían a MTV solo como un canal de promoción,
sino como un socio comercial. Invertían más en videoclips, producían piezas más ambiciosas y hasta negociaban fechas de estreno con el canal para maximizar impacto y ventas. Y la fórmula funcionó. Para 1988, MTV facturaba más de $300 millones al año, solo en ingresos A publicitarios. la La marca bestia. había pasado de ser un riesgo experimental a convertirse en la plataforma de cultura juvenil más rentable del planeta. Pero con cada paso que daban hacia el éxito empresarial, algo en el espíritu original del canal empezaba a mutar. El contenido se volvía más producido, menos caótico. Los VJs eran ahora figuras profesionales, más cercanos a presentadores que a fans. El canal se había convertido en parte del sistema que decía venir a romper. Y con eso, la gran pregunta empezó a sonar bajito en las salas de producción. ¿Hasta cuándo podemos sostener esto solo con música? La primera respuesta llegó en forma de game show. En 1987, Remote Control debutó como el primer programa 100% no musical del canal. Fue un éxito inmediato, costaba poco, tenía rating y, sobre todo, no dependía de que Madonna o Bon Jovi sacaran un nuevo disco. Y en ese momento, MTV supo que había encontrado una puerta lateral, una vía de escape. Todavía no lo sabían, pero acababan de sembrar la semilla de su futuro colapso. Mientras tanto, en el presente, Es que, a ver, sí le hicieron muy bien. ¿Por qué? Porque luego también llega un momento en que la gente se aburre o obviamente te va a ir mal. Entonces tienes que empezar a dividir para mantener toda esa parte, porque el como tal, el público es limitado, el dinero es ilimitado. Entonces, pues ahora sí que con eso, por lo que entiendo, están asegurando o estaban asegurando su existencia y supervivencia. MTV seguía siendo la voz de una generación. Y muy pronto, en lugar de gritar con guitarras distorsionadas, iba a aprender a susurrar con acústicas. Porque el siguiente paso no era escandaloso ni comercial, era íntimo, era unplugged. A fines de los 80, MTV ya era una marca consolidada, era cool, era joven, era omnipresente, pero también empezaba a saturarse. El ritmo incesante de videoclips, las estéticas exageradas y los shows frenéticos habían elevado tanto el volumen que el canal, sin saberlo, necesitaba una pausa. Y esa pausa llegó con una guitarra acústica. En noviembre de 1989, debutó MTV Unplugged, un formato simple y brillante, conciertos íntimos, sin amplificadores, sin coreografías, sin fuegos artificiales. Solo músicos, instrumentos de madera y un puñado de espectadores que presenciaban lo que parecía un ritual privado. El primero fue un especial modesto con Squeeze y Elliot Easton, pero la magia del formato no tardó en desplegarse. El primer gran impacto lo provocó Paul McCartney, quien en 1991 grabó un Unplugged que rompió esquemas. Ni siquiera Ok. lo editó en estudio. Salió a la venta tal como se grabó en vivo, marcando el tono que tendría el show de ahí en adelante. Crudo, real, sin filtros. Pero eso solo fue el comienzo. Con el correr de los años, MTV Unplugged se convirtió en algo más que un programa. Se volvió una prueba de fuego para artistas que querían demostrar su talento sin adornos. Era el escenario donde no se podía esconder detrás de un beat ni de un playback. Si no sabías tocar, si no sabías cantar, Unplugged te dejaba en evidencia. Por eso, tocar allí se convirtió en sinónimo de credibilidad artística. Muchos artistas encontraron en ese formato su versión definitiva. En 1992, Eric Clapton grabó un concierto devastador que incluía Tears in Heaven, escrita tras la muerte de su hijo. Fue un momento de vulnerabilidad brutal y la interpretación se volvió tan icónica que la versión acústica reemplazó a la original en la memoria colectiva. Ese disco ganó 6 premios Grammy y vendió más de 26 millones de copias en todo el mundo. Clapton, una ¡Zas! leyenda viva, se reinventó sin necesidad de reinventarse, solo bajando el volumen. Un Tómala, yo vi cómo la generación va bajando, va cambiando. Ahora sí que todo tiende a evolucionar, todo tiende a cambiar, pero en algunas cosas tienden a mejorar y eso al final siempre tiene que pasar. Obviamente si quieres tener éxito en algunas cosas tienes que mejorar
tienes que buscar algo que siga innovando. Eso es la mejora. Un cambio como tal sería, por ejemplo, de MTV que fuera de música a que pasara simplemente a noticiero. Eso es un cambio y los cambios, pues no, eso es radical y terminas afectando obviamente el estudio, ¿no? Pero pues te das cuenta de que la vida da vueltas y a lo mejor con esto que sacó Eric fue el boom, tristemente pues falleció su hijo, pero eso sonará artificial, pero impulsó a que él llenara los lugares, los estadios, incluso me atrevo a decir, y los premios, y tuviera varios premios Nobel, pero todas dedicadas a su hijo, quiero creer. Un año después, llegaría el momento más importante en toda la historia del programa, el MTV Unplugged. Uy, mi más sentido pésame con Nirvana, era un artista, súper artista, pero dicen que lo obtuvo todo. Y obviamente también lo dejó su mujer y como era joven se deprimió y bye bye. Ahí te das cuenta que todo requiere un tiempo. Nada tiene que ser de un solo paso o al allá porque luego muchos por falta de experiencia no saben qué hacer con tanta fortuna. De Nirvana, grabado el 18 de noviembre de 1993 en Nueva York. Kurt Cobain estaba agotado, física y emocionalmente. El grunge ya era mainstream y Nirvana, pese a odiar ese rótulo, era su bandera. Pero lo que ocurrió esa noche fue completamente distinto a lo que cualquiera esperaba. Nada de Smells Like Teen Spirit, nada de pogos, nada de distorsión. Cobain apareció vestido con un cardigan verde oliva y mirada baja. Tocó canciones propias, sí, pero también versionó temas de Lead Belly, David Bowie y los desconcertantes Meat Puppets, a quienes incluso subió al escenario. Fue una misa triste, cálida, contenida, casi premonitoria, porque apenas 5 meses después, Cobain se suicidaría y ese Unplugged se convertiría en su última actuación grabada. El disco MTV Unplugged in New York vendió más de 5 millones de copias, ganó el Grammy a Mejor Álbum Alternativo y se volvió un documento generacional. Pero sobre todo, fue la coronación emocional de una banda que, paradójicamente, había nacido para romper todo y terminó conquistando con silencio. No fueron los únicos. Sí, o sea, imagínate, ves al mejor, así que llegó siendo el mejor y se fue siendo el mejor. En ese entonces, en esos tiempos. Pero pues es deprimente. Y sí entiendo, a ver, yo creo que a lo mejor en esos tiempos, y me incluyo, ¿no? Cuando eres joven, adolescencia, adolescencia, juventud, dices, no, ¿para qué desperdicia todo? Se esforzó mucho, pero yo ahorita como ya adulto, funcional y disfuncional, como lo quieran decir, cuando te da la ansiedad, cuando tienes problemas psicológicos, nada que ver, o sea, creo que hay cosas como el dinero pasan a seguir, pues sí pasan a ser segundo término. O sea, ya nada te llena, estás acabado, simplemente tu vida gira a lo que tienes que hacer mañana. No, ya no buscas a lo mejor como se ven en la tele o en los medios, que irte con las chicas, emborracharte, que a lo mejor también los, entre comillas, artistas hacían urgías, bla, bla, ¿no? Simplemente como los empresarios, las disqueras, eran casi casi de una oportunidad, otra oportunidad, y era ahora sí que este día tras otro día, o sea, no había descanso, entonces pues, es muy agotador, y sí lo entiendo, o sea, de cierta manera a lo mejor falta de madurez hubiera tomado otra decisión y otra cosa sería, pero tuvo lo que tuvo que pasar. La lista de Y bueno, artistas que encontraron en el formato su punto más alto es larga y poderosa.
Lauryn Hill, Alicia Keys, Pearl Jam, Shakira, Soda Stereo, Bob Dylan, Los Fabulosos Cadillacs, The Cure, Kiss, Jay-Z. Unplugged se convirtió en sinónimo de honestidad y en los 90 la honestidad vendía. Mientras tanto, en el otro frente, MTV seguía alimentando su prestigio con otra institución, el premio al Video of the Year en los VMAs. Ganarlo no era solo una distinción técnica, era un mensaje claro. Tu video había definido el año. Tu imagen, tu historia, tu estilo eran la referencia máxima para todos los demás. Algunos de los ganadores en esa década incluyeron a Sledgehammer de Peter Gabriel, Losing My Religion de Rem, Crying de Aerosmith y Virtual Insanity de Jamiroquai. Ninguno de ellos fue el artista más comercial del momento. Yo nunca supe cómo le hacían para acumular los votos, para decir, ah, mira, este es el mejor video artístico que tuvimos en el año. Ahí como que es mi pregunta. Digo, ya en su momento lo podré encontrar o me lo podrán responder, puede ser en el video, pero siempre pues a duda, ¿cómo le hacían para acumular esa información sabiendo que no había tecnología como la de ahorita para saber qué video fue viral o qué video le encantó al público y con eso se coronaba como el primer lugar o el mejor? Pero todos presentaron obras que quedaban en la retina, porque eso premiaba MTV, el impacto visual, la narrativa en 4 minutos, la capacidad de dejar una imagen grabada en la memoria pop. Durante esos años, el canal encontró algo que no había tenido antes: legitimidad. Ya no era solo rebelión adolescente o espectáculo, era una plataforma donde los artistas iban a confirmar que habían llegado a la cima. Tocar en Unplugged o ganar el VMAs a Video del Año era como recibir un diploma cultural, un sello de autenticidad. Y así, sin dejar de lado el espectáculo, MTV encontró su etapa más madura. Fue el tiempo en que bajaron la distorsión, subieron la sensibilidad y construyeron el prestigio que, años más tarde, empezarían a demoler. Pero antes de caer, aún faltaba tocar el cielo del pop, y todo iba a empezar desde una ventana en Times Square. Después de los susurros acústicos de Unplugged, MTV volvió a subir el volumen, y lo hizo a lo grande, justo cuando el pop... Dato curioso, en los años 2000 se decía apocalípticamente que iba a ser fin del mundo. Que iba a haber temblores, que iba a haber muchas cosas. Yo no sé por qué razón, pero yo como que nací con ese chip de que en los años 2000 algo iba a pasar. Algo iba a suceder que nos íbamos a desaparecer todos. O sea, iba a haber como un efecto apocalíptico o de catastrófico. Entonces, siento que ese cambio de dígito fue muy representativo. Acabó un cambio de era. explotaba como una supernova adolescente. Eran los tiempos de los Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Christina Aguilera, Eminem, Avril Lavigne, Linkin Park y todo lo que pudiera hacer que una multitud gritara frente a una pantalla. Y para canalizar esa euforia, MTV lanzó su programa estrella, Total Request Live, o simplemente TRL. El concepto era brillante en su simpleza: un conteo diario con los 10 videos más pedidos por el público. Cada tarde, millones de adolescentes votaban por teléfono y más adelante por internet para que su... Ahí está la respuesta a mi pregunta. Entonces, por lo que estoy entendiendo, la gente que en su momento, porque obviamente hacer una llamada era caro. Llamar a alguien en ese entonces, en las épocas de los 90 y 2000, era caro. Marcabas y te cobraban. Si era en Estados Unidos, era carísimo. No, hombre, me acuerdo que me contó alguien de cuando estaba haciendo mi servicio social en el bachiller. Nos comentó de que en su línea apareció 10 llamadas de Estados Unidos. Y obviamente ellos no las hicieron y dijeron, no vamos a pagar. Y le suspendieron la línea por no pagar. Pero curioso. Entonces ahí ya se reveló la respuesta es, la hacían llamada telefónica o lo hacían por temas de internet. Que me imagino que
que la red de el teléfono que va conectado al el cablecito blanco o el cablecito delgadito, el que sea ruidito, pues ayudaba para votar. ídolo llegara al puesto número 1. Pero lo que realmente convirtió a TRL en un fenómeno fue su formato en vivo, con audiencia en estudio y ventanas abiertas hacia la locura de Times Square. El programa debutó oficialmente el 14 de septiembre de 1998, conducido por Carson Daly, un presentador que combinaba el carisma de un chico común con la habilidad de hacer sentir a cada invitado como una celebridad absoluta, y la audiencia respondió de inmediato. Las calles frente al estudio de MTV en Nueva York se llenaban todos los días con fans gritando, llorando, esperando un saludo desde la ventana. Y no era algo simbólico. Cuando los Backstreet Boys aparecieron en el programa en 1999, la cantidad de gente en Times Square fue tan desbordante que la policía tuvo que cerrar calles y desviar el tránsito. Lo mismo Tómala. ocurrió con NSYNC, Eminem o Britney. Era una escena que se repetía como un ritual. Artistas saliendo al balcón, miles de adolescentes enloquecidas abajo, cámaras girando y el mundo mirando. TRL se volvió el corazón de la cultura pop de fines de los 90. Si eras artista, salir ahí significaba que habías llegado. Si eras fan, tu día giraba en torno a quién ganaba el conteo. Y si eras ejecutivo discográfico, sabías que una aparición de 5 minutos en TRL podía traducirse en ventas millonarias. No manches, eran ventas millonarias y hasta retiro ya de por vida. No, obviamente, pues también la gente es ambiciosa y gracias a esa ambición muchos quedaron en la quiebra. No era raro que álbumes como Millennium de Backstreet Boys o Baby Oh, One More Time de Britney Spears rompieran récords de ventas tras su paso por el programa. A comienzos de los 2000, TRL se convirtió en el programa más visto de MTV, con picos de hasta 800,000 espectadores diarios solo en Estados Unidos, y una audiencia estimada de varios millones a nivel global gracias a la señal internacional del canal. Las marcas lo sabían. La inversión publicitaria en MTV creció hasta los $500 millones anuales durante esa época, y una buena parte de ese flujo se concentraba en el bloque de TRL. Pepsi, Motorola, Gap, Reebok, todas querían una porción de esa ventana mágica. Pero como todo fenómeno, empezó a mostrar grietas. Primero vinieron las críticas. Muchos acusaban a TRL de manipular el conteo, priorizar artistas de grandes sellos y marginar géneros alternativos. Los fans más puristas sentían que el espíritu rebelde de MTV había sido absorbido por el pop plástico, coreografiado y domesticado. Después vinieron los cambios de hábito. A medida que avanzaban los años, los adolescentes empezaron a pasar más tiempo en internet que frente al televisor. correcto. Sí, a ver, obviamente cuando si llegas a meterte en el personaje pasa, incluso en la actualidad. Hay streamers, seguidores, jugadores que cuando pasa algo pierden la partida, su jugador estrella no pasa a las semifinales, enloquecen, empiezan a ver hate, rating malos, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, yo siento que es como algo ya normal y también obviamente ciertas situaciones que empezaron a ver ya muy frecuentemente, en este caso sobornos, cosas que por dinero, pues si llega a algo, se empezaron a ver notorias. O sea, hay cosas que dices, bueno, o sea, sí tiene razón, obviamente se tienen que enojar, pero al final sé que el dinero mueve todo, o es un medio, pero no ilusiones. Y el programa fue como un adolescente que nació con rebeldía, por lo que estoy viendo, y al final maduró y obviamente se dio cuenta de cómo enfrentar al mundo, que necesita dinero, necesita contacto, necesita un trabajo. Por eso es que me imagino que empezó a pasar esa situación. Napster, MySpace y luego YouTube cambiarían la relación con la música para siempre. La señal de alarma fue clara. La audiencia de TRL comenzó a bajar. Carson Daly se fue del programa. El formato intentó renovarse con nuevos presentadores, invitados especiales y cambios de escenario.
pero el hechizo ya no funcionaba igual. No, ya. Finalmente, en 2008, MTV canceló TRL con un especial de despedida de 3 horas, lleno de nostalgia, viejas estrellas y muchas lágrimas. Pero el brillo de aquella época ya no podía recuperar. Ahí habrán innovado nada más TRL online, TRL en YouTube. Algo por el estilo que les estuviera ayudando, pero ahí les faltó madurar. Tristemente, yo creo que para la gente que estudia informática o la gente de tecnología, es muy sencillo mencionar esto, pero es difícil. La tecnología está avanzando a pasos agigantados o al por dos. Si en los 90 era un paso a la vez, en los 2000 fueron cada 2 pasos, 2010 fueron 4 pasos, 2017 fueron 8 pasos, y en pandemia, ay, no se diga, eran casi de 100 pasos por 100 pasos. Entonces, la gente que estaba acostumbrada o las empresas que estaban acostumbrados a algo se dejaron rebasar, y había de dos: o te adaptabas o ahí quedabas. Y a muchas empresas les pasó que se quedaron y otras nacieron, obviamente. La gente no esperaba frente a la TV para ver un video. Lo buscaba en internet, Sí. lo compartía en foros, lo subía a su iPod. La era de la televisión musical estaba empezando a morir, y TRL fue uno de los últimos titanes en caer. Pese a todo, su legado fue inmenso. Durante casi una década, definió lo que era ser joven, fan, artista y famoso. Fue el último gran grito colectivo antes de que la experiencia musical se volviera completamente individual, digital y algorítmica. Y mientras el pop vivía su apogeo televisado, MTV empezaba a entender algo incómodo. El futuro no estaba en los videoclips. El futuro estaba en mirar la vida de otras personas. Y así comenzaba el viraje que terminaría por devorarlo todo, la era del reality. Mientras los videoclips todavía reinaban en la parrilla de MTV, algo completamente diferente e inesperado empezó a asomar en 1992. No fue una banda, ni un festival, ni una colaboración de estrellas. Fue un experimento social. Ese año, el canal estrenó un programa llamado The Real World, en el que 7 jóvenes, desconocidos entre sí, convivían en un departamento de Nueva York mientras eran filmados las 24 horas, sin guión, sin actores. Big Brother. Solo ellos, sus conflictos, sus romances y sus miserias. MTV acababa de inventar la televisión de realidad moderna y no lo sabía del todo, pero el público sí, y se enganchó al instante. The Real World fue un... A la gente, a todos, nos gusta el chisme, nos encanta el chisme, pero el chisme no es tan sano o no nos gusta cuando el chisme es de nosotros, cuando se habla de nosotros. éxito inesperado. Abordaba temas como racismo, VIH, identidad sexual, adicciones, política, todo desde la voz de los jóvenes. Lejos de la pose pop, estos eran rostros comunes, con problemas reales y una cámara siguiéndolos de cerca. Y para MTV, esto representaba algo aún más valioso: ratings sólidos y costos bajísimos. Producir un videoclip costaba decenas, a veces cientos, de miles de dólares. Jobs fue. Emitirlo no generaba retorno directo. En cambio, grabar a 7 personas conviviendo era infinitamente más barato y la audiencia no hacía zapping. Se quedaba para ver qué pasaba después. Así empezó la transición, lenta pero implacable. Durante el resto de los 90, la programación de MTV se llenó de híbridos. The Osbournes, Making the Band, Laguna Beach, Room Raiders, Crips, Pimp My Ride, todos con algo en común: mostraban la supuesta vida real de alguien. También empezó a experimentar con un formato nuevo: la animación para adultos, sarcástica, incorrecta y profundamente generacional. En 1993 lanzó Beavis and Butthead, una serie creada por Mike Judge sobre 2 adolescentes idiotas que comentaban videos musicales y se reían de todo con risas guturales. Fue un éxito inmediato y un escándalo. Políticos lo acusaron de incitar a la violencia y la estupidez juvenil. Unos años después, en 1997, nació Daria, un spin-off del mismo universo, pero con una mirada cínica, feminista y lúcida sobre la adolescencia.
Luego llegó Celebrity Deathmatch, 1998, una locura de plastilina y sangre donde celebridades se despedazaban en combates brutales y surrealistas, que parodiaba tanto la cultura pop como la televisión deportiva. También licenciaron varias series que compartían su espíritu, ese ADN que MTV ayudó a moldear: humor negro, irreverencia y crítica frontal a la sociedad estadounidense. Todavía era el lugar donde la juventud pensante y sarcástica también encontraba su hogar, o al menos un lugar para burlarse de todo. Sin embargo, la música, aunque seguía ahí, de fondo, en la estética, en los nombres, era cada vez... O sea, quisieron... Es como aplicar la del chavorruco. Pero pues a veces no nos damos cuenta y tenemos que hacer cosas que no deberíamos de hacer. Si hablamos del internet en esos tiempos, como paréntesis o como entre comillas, no todos tenían acceso a una computadora porque era carísima. La única, el único lugar donde se tenían acceso eran las empresas. Y eso cuando yo vi Matrix, eso realmente te lo demuestra, te lo dice. ¿Sabes qué? Solamente en las empresas tienen computadoras, porque las computadoras como tal te daban lo básico. Y darles mantenimiento, pagar teléfono, luz y todo lo que le sigue, era caro. Entonces no todos tenían ese servicio o ese acceso. es más como excusa que como contenido. En 2006, el canal estrenó su gran éxito de la década, Jersey Shore, un reality sobre un grupo de jóvenes italoamericanos que vivían para broncearse, salir de fiesta No me y acuerdo de pelearse ese. en la playa. El programa fue un fenómeno global. Su primer episodio tuvo 1.300.000 espectadores, pero para la tercera temporada ya superaban los 8 millones por capítulo. En paralelo, Teen Mom mostraba la vida de adolescentes embarazadas, mezclando drama, maternidad y voyerismo televisivo, otro éxito de masas. Para MTV, estos programas eran la gallina de los huevos de oro, generaban engagement, eran adictivos y sobre todo costaban mucho menos que cualquier bloque de música curada. El morbo. O sea, siempre hemos sido chismosos, morbosos. Y realmente eso se dio cuenta la tele. Me refiero también al morbo que no es igual para todos. Hay ciertos morbos que le gustan a algunas personas, otros ni les gusta el morbo, otros sí, otros no. El morbo más de adolescentes, de adultos, de viejitos, de animales. Entonces, cuando presentaba todo eso, pues tenía rating, era obvio. Pero siento también que había gente que no tenía nada que hacer y se pone a ver como que ese chismecito. Y yo en esos tiempos, la verdad, me dedicaba a jugar videojuegos, el clásico Doom en internet o StarCraft. Ahora sí que realmente 2006 no tenía mucha tecnología, apenas era mi primera PC y no tenía ni siquiera un escritorio. No hacía falta negociar con disqueras, ni depender de lanzamientos, ni invertir en creatividad visual. Solo había que poner una cámara y dejar que la vida, o el caos, ocurriera. Y así, lo impensado sucedió. Poco a poco, los videoclips fueron desplazados hacia horarios marginales. A inicios del 2000, aún ocupaban unas 8 horas diarias. A la Para bestia. 2008, ya habían caído a solo 3 horas al día, en horario nocturno o de madrugada. El canal, que había nacido para ver música, ahora vivía del morbo, el drama ¿Ya y ves? los memes precoces. El quiebre simbólico ocurrió en febrero de 2010, cuando MTV eliminó oficialmente el subtítulo Music Television de su logo. Ya no era una cadena de música, al menos no en el sentido tradicional. Lo que antes había sido revolución visual, ahora Linkin era Park. programación en piloto automático. La cultura pop se transformó en reality show, y mientras los ratings seguían más o menos estables, el espíritu original del canal, el que había dado voz a Bowie, a Madonna, a Nirvana, a Lauryn Hill, se diluía entre peleas de pareja, alcohol barato y cámaras en habitaciones compartidas. No fue un accidente, fue una estrategia.
MTV no le tenía miedo al cambio, pero cambió tanto que dejó de reconocerse, y las personas también dejaron de hacerlo. La década de 2010 encontró a MTV convertida en una sombra de lo que había sido. Atrás quedaban los VMAs que marcaban tendencia, los Unplugged que definían carreras, los VJs que eran íconos culturales. Ahora el canal era otra cosa, y lo peor, nadie sabía exactamente qué. A medida que el consumo de música se trasladaba casi por completo a YouTube, Spotify y Vevo, MTV quedó atrapado entre dos mundos. No era lo suficientemente musical para los nostálgicos, ni lo suficientemente relevante para los nuevos espectadores. Ahí bien dicho, o sea, ahí le hubieran implementado un software que de hecho MTV App Music, MTV App videos, cosillas así que dijeran, nos vamos a trasladar a la tecnología. Y como dicen el Spotify y todo eso, Netflix que derrotó a Blockbuster, hubieran dicho eso. Y hubieran sido unos exitazos porque la gente sin necesidad de llevar una tele o en su celular hubieran visto ciertas cosas o tener un menú en donde ellos hubieran elegido qué ver. Vamos a ver que hay en TV Music, en TV series, MTV comedia, MTV etcétera, etcétera. O sea, hubieran revolucionado, pero pues tristemente dicen que cuando lo toma un viejo ya no. Perro viejo no aprende nuevos trucos. Así de sencillo. El golpe fue doble. Por un lado, perdió el monopolio del videoclip, que durante años había sido su joya más valiosa. Ahora cualquiera podía buscar lo que quería, cuando quería, sin esperar que el canal lo programara. Por otro, la sobreexplotación del reality acabó por agotar incluso a su público más fiel. La respuesta de MTV fue intentar resistir, pero lo hizo de la peor manera, apostando por la repetición infinita de contenido barato. Ujú. Desde 2011 en adelante, la programación empezó a llenarse de un solo nombre: Ridiculousness, un programa de bloopers modernos, videos virales comentados por Rob Dyrdek, ex-skater y productor, Gracias, con Miguel. invitados esporádicos y humor de fórmula. El formato era simple: reírse de gente golpeándose, editado con risas, música de fondo y cortes rápidos. Y funcionó, al menos para rellenar espacio. En mis tiempos se llama Ay Caramba y no recuerdo qué otro. Que realmente ya eran adelantadas a su época. Estos apenas estaban introduciendo a esa parte de los memes. En 2020, Ridiculousness representaba el 93% de la programación semanal de MTV. En promedio, el canal emitía más de 20 horas diarias del mismo programa en distintas variantes y repeticiones. Era más barato que producir contenido nuevo, y aunque los ratings eran bajos, mantenían un número aceptable de espectadores que simplemente dejaban el canal puesto como ruido de fondo. Las redes sociales no tardaron en reaccionar con sarcasmo. En Twitter y Reddit abundaban los memes sobre cómo MTV ya no era un canal de música, sino el loop eterno de Ridiculousness. Algunos usuarios ironizaban diciendo que si dejabas MTV encendido durante una semana, podrías ver los mismos episodios al menos 5 veces. Y tenían razón. Mientras tanto, los intentos por recuperar el alma musical del canal fueron tímidos y fallidos. Se lanzaron bloques con videos por la mañana. Se intentó revivir el espíritu. Incluso se realizaron colaboraciones con YouTube y artistas independientes. Pero todo llegaba tarde y llegaba mal. La audiencia ya no necesitaba que alguien le dijera qué mirar. Ya no quería esperar un conteo. Ya no quería sentarse frente a una pantalla a ver lo que otra persona programaba. El algoritmo había reemplazado al VJ. La conexión ahora era directa. Es que a ver, seamos honestos. En estos tiempos, ¿quién va a querer pagar tanto para tan poco? En estos tiempos, en vez de pagarte el cable por $200 o más, pagabas el internet y tenías todo. Siento que aquí les faltó adaptarse al crear una aplicación en donde ellos pudieran hacer
todo ese menú que tenían, sin estar repetitivo. Y realmente en la tele, simplemente dejar transmitiendo sus videos. Hay gente que le gusta ver los videos clásicos. Entonces, con tener un bulto de reproducción y todo eso en un solo lugar, ya. Porque ver los videos nostálgicos y todo, obviamente, pues, de cierta manera te conectaba. O sea, ver cómo era antes de la tecnología también llega a conectar. Pero ahí siento que les falló. O sea, le siguieron apostando a lo que ellos creían cuando realmente no quisieron cambiar o arriesgarse a la tendencia o a la tecnología. Artista audiencia, MTV ya no era el intermediario, era el espectador rezagado. La crítica pública se volvió cada vez más dura. Medios como Rolling Stone, Pitchfork y The Guardian publicaron editoriales sobre cómo MTV había traicionado su legado, abandonado la música y entregado su pantalla al contenido más fácil y reciclado. Las comparaciones eran crueles, pero acertadas. Lo que antes había sido un canal disruptivo, ahora se comportaba como una señal de cable más, sin identidad, sin ambición, sin alma. Y sin embargo, lo más doloroso era la indiferencia, porque MTV no murió de un escándalo, murió lentamente, ignorada, como una vieja estrella pop que sigue saliendo al escenario sin que nadie la escuche. En un mundo de Spotify envuelto en datos, de TikTok como lanzadera musical, de streamings en Twitch y contenido infinito en YouTube, MTV ya no tenía lugar. Y lo sabía. La cadena que una vez cambió el mundo ahora sobrevivía gracias a contratos de sindicación, licencias de catálogo y spin-offs residuales. Pero ya no lideraba nada. La revolución que ellos mismos encendieron se los tragó por completo. Para 2021, MTV ya no era ni la mitad de lo que alguna vez fue, pero tampoco estaba muerto. En realidad, el canal se había transformado en algo más difícil de definir. Una marca sin pantalla, un emblema cultural reciclado por la maquinaria de su nueva dueña, Paramount Global. Viacom, ahora fusionada y rebautizada como Paramount, reestructuró todos sus activos mediáticos en divisiones estratégicas. MTV pasó a formar parte de MTV Entertainment Studios, un brazo de contenido que ya no producía videoclips, ni siquiera programas para la señal original, sino formatos licenciables, realidades reciclados, series guionadas, documentales por encargo y sobre todo contenido para alimentar a los servicios de streaming del grupo. Hoy, MTV es más un sello editorial que un canal de televisión. Su contenido vive disperso entre Pluto TV, Paramount Plus y señales temáticas digitales. Ahí es donde se reciclan episodios de Teen Mom, The Challenge, Jersey Shore, Family Vacation y todas sus variantes derivadas. Sobrevive gracias a la nostalgia de quienes crecieron con ella y al volumen de catálogo acumulado que sigue generando ingresos pasivos. La señal lineal, el canal que todavía aparece en los proveedores de cable, existe, pero está estancada. Según cifras recientes, su audiencia promedio diaria ronda apenas los 150,000 espectadores en Estados Unidos. Un número ínfimo comparado con los millones que solía reunir en los años dorados. ¿Y la música? Está, pero como decoración. Pero la era de MTV como espacio de descubrimiento musical está completamente enterrada. Sin MTV, la relación entre música, televisión y moda no habría sido lo que fue. Y sin MTV, probablemente YouTube no sería lo que es hoy. El canal que nació con una frase mítica, señoras y señores, rock and roll, terminó convertido en un símbolo de lo que ocurre cuando una revolución cultural deja de evolucionar y empieza a repetirse. Y sin embargo, Ay, como todo. Triste. Ay, sí. Bueno, yo si me diera cuenta de que ya no doy o ya no me adapto a la situación porque puede pasar, simplemente agarro y vendo la compañía. ¿Quién la quiere? Dame unos milloncitos. Y con eso me retiro. Y dejo a alguien más joven que haga la chamba que yo no puedo hacer por lo que tú quieras, de que ya me siento viejito, ya me siento cansado, ya no se me ocurre más. ¿Sabes qué? Se lo entrego a un joven
y listo, que haga lo que quiera y punto. Y obviamente anuncio mi salida. Ahí nos vemos, chao. Sin embargo, hay algo que nunca muere del todo, porque cada tanto, entre la avalancha de contenido olvidable, aparece una idea, una estética, una entrevista vieja, una performance, un logo de esos que brillaban en los 80. MTV no murió de un día para otro, ni cayó en un solo error. Se reinventó tantas veces que terminó olvidando quién era. De canal rebelde a generador de tendencias, de templo de la música a repetidora de realities. Pues sí, al final fue, ya no hay más, ¿verdad? Ay. Su historia es el espejo de cómo la cultura pop puede comerse a sí misma. Pero aunque su pantalla ya no ilumine como antes, su huella es imborrable. Porque MTV no solo cambió la música. Pues ya creo que es todo, o sea, simplemente lo mismo, lo repetitivo. Pero bueno, últimos comentarios. Justo empezó siendo algo, perdió identidad, que a todos nos pasa. Que eres original, a veces ciertos comentarios de tus compañeros o amigos te hacen perder esa identidad y buscas un círculo social aunque sea malo, porque dicen que a veces lo más fácil siempre atrae lo malo, pues te pierdes. Y no solamente fue, no solamente es con la gente, con los adolescentes o con los adultos incluso, sino es con las empresas. Pero bueno, muy buen video, la verdad. Lo recomiendo y espero que les haya gustado.